La historia de Ávila comienza con los vetones celtíberos y el asentamiento de Óvila, evolucionando a Ávila bajo los romanos y su posterior cristianización por San II. Tras un periodo de disputas y debilitamiento durante la época musulmana, Ávila vivió su máximo esplendor en el siglo XVI con la construcción de su muralla y el nacimiento de Santa Teresa de Jesús, consolidándose como ciudad patrimonio de la humanidad en 1985. La muralla de Ávila constituye una de las mejores representaciones de arquitectura defensiva conservada íntegramente en el mundo. Con 2000 años de existencia, ha pervivido a todos los avatares de la historia. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la muralla ponen de manifiesto la construcción de la muralla en el siglo I después de Cristo, con el mismo trazado y superficie que la actual. Todos los indicios permiten hablar de la continuidad de la muralla a lo largo de 2000 años, en mejor o peor estado. Mandada a reconstruir por Alfonso VI, 1048-1109, tras la conquista de Toledo, tiene una nueva intervención con Alfonso VIII, 1155-1214, que es la que ha llegado a nuestros días. Son momentos en los que la defensa era necesaria, pero también de gran esplendor de la ciudad. En el siglo XVI, las antiguas casonas que se encontraban junto a la muralla se transforman en palacios que se adosan a ella, configurando un doble sistema defensivo que además contribuyó al mantenimiento de la misma, ya que cada palacio cuidaba de su espacio de muralla. Cimentada sobre roca, supone una potente cerca de mampostería granítica macizada con piedra y mortero de cal. Tiene una forma de cuadrilátero irregular, casi de rectángulo, orientado longitudinalmente este-oeste. Se inicia su construcción por los frentes más vulnerables, el este y el oeste, por donde se carece de defensa natural. El lienzo este, al ser más difícil de defender por encontrarse en la parte amasetada del cerro, es el más robusto y grandioso, con muros de 3 metros de espesor y una media de 12 metros de altura. Aproximadamente cada 20 metros se dispone una torre, por lo general semicircular, que sobresale 8 metros, disponiendo este lienzo de las puertas mayores y más sólidas de todo el trazado, con influencias islámicas en su configuración. La muralla tiene unas dimensiones de 33 hectáreas en su interior, 2.500 metros de longitud desde su origen. En su origen tuvo 88 cubos o torreones, desapareciendo uno en el siglo XVI para construir la capilla de San II, junto a la catedral, por lo que en la actualidad cuenta con 87. En el lienzo septentrional y el poniente, las puertas pierden en majestuosidad, observándose en sus torres las huellas de los obreros mudéjares, empleo de ladrillo. El lienzo meridional, quizá por ser el mar agreste, presenta torres de menor tamaño, tendiendo a circulares y más espaciadas en la zona más próxima al río. Destacable es observar en el lienzo este la gran cantidad de materiales de cronología romana reutilizados: estelas, aras, cápsulas de cenizas, cupoe, cornisas, verracos, columnas, y que procederían del desmantelamiento de una necrópolis altoimperial que se extendería por las inmediaciones. En el siglo XVI siguió cumpliendo funciones de seguridad sanitaria y control económico, llevándose a cabo reformas encaminadas a su reparación, pero, desaparecido el peligro de enfrentamiento bélico, se decide desmontar algunas defensas complementarias, barbacana, foso, que en realidad se mostraban ineficaces ante la maquinaria militar de la época. Las reparaciones y restauraciones realizadas con anterioridad a la declaración de Monumento Nacional en 1884 se caracterizaron por su carácter puntual. Dos acontecimientos provocarían la continuidad de su función defensiva: la ocupación francesa y las guerras carlistas. A finales del siglo XIX, algunos círculos intelectuales abogaron por la demolición de la muralla, tal y como se estaba haciendo en otras ciudades europeas, al considerarse que era un freno para el desarrollo urbano. El empeño del ayuntamiento en su conservación se plasmó en 1874 en la solicitud de declaración de monumento nacional y de conservación y de restauración.
El ayuntamiento, después de la catalogación, se la cedió al Estado para su restauración y conservación. En 1982, la parte antigua de la ciudad es declarada bien de interés cultural, en la categoría de conjunto histórico, y en 1985 la UNESCO declaró la ciudad antigua de Ávila y sus iglesias extramuros Patrimonio Mundial, siendo la muralla uno de los valores más destacados de la designación. Es visitable en buena parte de su trazado y accesible a todos los ciudadanos que puedan acceder a ella por la Casa de las Carnicerías, la Puerta de Alcázar y la Puerta del Puente. La Catedral de Ávila se proyecta como templo y fortaleza, siendo su ábside, conocido como cimorro y encestado en la muralla, el cubo más robusto del lienzo oriental. Considerada la primera catedral gótica de España, se erige sobre los restos de un primitivo edificio dedicado a El Salvador, siendo en el año 1172 cuando Alfonso VIII decide la ampliación de la fábrica anterior, encargando los trabajos al maestro de obra francés Bruchel. Este será el encargado de comenzar la consolidación del edificio actual en estilo románico de transición al gótico, interviniendo en la realización del ábside o cimorro construido en granito caleño sangrante, de la girola que conserva los primitivos ventanales románicos, del primer cuerpo del crucero y del cimiento de los muros en piedra caleña. Tras su muerte, una segunda fase constructiva muestra el cambio de materiales con la utilización de sillares de granito, continuándose la obra en estilo gótico. La construcción de claro estilo borgoñón se inscribe en planta de cruz latina, formada por 3 naves, crucero y cabecera semicircular de doble girola, con capillas entre sus contrafuertes, flanqueado a los pies por 2 torres de planta cuadrada, la de la derecha inacabada y la de la izquierda rematada en merlones con saeteras, y cubiertas mediante bóveda de crucería, cuyos nervios descansan sobre columnas adosadas a los pilares de separación de las naves y refuerzo de arcos fajones apuntados. En la diferencia de altura de las naves se abre un doble cuerpo de ventanas formado por paños de vidrieras, las cuales resultan dañadas en el terremoto de Lisboa del año 1755 y tuvieron que ser repuestas posteriormente. Del siglo XIII son el primer cuerpo de las torres y las naves, del siglo XIV el segundo cuerpo de las torres, el claustro rematado en el siglo XVI, las bóvedas y los arbotantes. En la segunda mitad del siglo XV la portada de acceso, Puerta de los Apóstoles, fue desmontada y trasladada al muro norte. Juan Guas será el autor de la nueva portada occidental. En 1578, sobre el original tejado de piedra berroqueña, se levanta, previo alzamiento de los muros laterales en ladrillo, la actual cubierta. A finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, se concluyeron las obras con la anexión de algunas capillas. En el interior del pueblo se puede observar el trascoro, la girola, el coro, el retablo del altar mayor, el altar de San Segundo, el altar de Santa Catalina, y fue declarada Monumento Nacional en 1914. Extramuros está la Basílica de San Vicente, construido en granito caleño y se levanta muy condicionada por la orografía en el lugar donde la tradición señala fueron martirizados y enterrados Vicente, Sabina y Cristeta. Es el gran modelo de románico en Ávila y sus cuidadas proporciones le convierten en un ejemplo único de románico hispano, receptor de las influencias foráneas y de la fábrica de la catedral. Es al mismo tiempo difusor del estilo en la ciudad. Su planta es de cruz latina con 3 naves de 6 tramos y un brazo de crucero, presentando la singularidad de contar con un triforio gótico sobre las naves laterales. La esbelta cabecera triabsidiada se levanta sobre una cripta funeraria de carácter litúrgico. Su construcción se inicia hacia 1120, ejecutándose la jaga general, hasta alcanzar la puerta oeste.
Hacia mediados de la centuria, 1150-1170, se alzaron las torres y el nartes de la entrada, cerrándose las naves laterales con bóvedas de cuarto, de cañón deprimido y bóvedas nervadas para la central, que ya anuncian el gótico. A mediados del siglo XIII se cubre el cimborrio con bóveda ochavada. Los capiteles historiados de la capilla mayor, el cenotafio de los santos, obra de Fruchel de mediados del siglo XII, en la que se relata la detención, condena y martirio de los santos Vicente, Cristeta y Sabina, la portada occidental y la cornisa meridional constituyen lo mejor de la escultura románica del templo y de la ciudad. La galería porticada, adosada al mediodía, se construye en el siglo XV. San Vicente será el primer edificio español restaurado de acuerdo a criterios historicistas, donde Hernández Callejo, Vicente de Miranda y sobre todo Repullés y Vargas intervinieron desde mediados del siglo XIX hasta primer cuarto del siglo XX. En la cripta se encuentra la imagen de la Virgen de Sotorreña, siglo XV, venerada por Santa Teresa de Jesús. Fue declarada Monumento Nacional en 1923. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.